Mi comentario del día de hoy, 28 de mayo del 2024, es para descubrir al narcopresidente, antes de que se vaya mucho a la chingada, que es un corrupto. En una declaración que rindió López en su circo para justificar la violación de datos personales de la señora María Amparo Casar, a quien le retiró su pensión, que porque dice que había un caso de corrupción del pendejo, nomás porque él lo dice, se victimizó en su circo. Dice que por eso se creó el Instituto de Transparencia, para perjudicarlo, porque le prohibió que sacara los datos personales de la señora Casar. Y se quiere presentar como una blanca paloma, como un ser impoluto, incorruptible, cuando es uno de los deslenguados y hocicones más corruptos, cínicos e hipócritas que ha tenido este país en la presidencia de la República. Y para estar en contexto, me permito exhibir los vituperios que utiliza López por alabarse o autoalabarse de que él no es corrupto, y que exige al pueblo que le prueben un caso de corrupción, el cual se lo voy a probar, y no solo uno, 2, 3 casos de corrupción. Pero para estar en contexto me permito exhibir las declaraciones del insolente deslenguado así. Porque estamos hablando de quienes constantemente están denunciando supuestos casos de corrupción, la mayoría de las veces inventados. En mi caso, nunca han podido ni podrán probarme un caso de corrupción. Uno. Para no poner otros ejemplos. Y ofrezco disculpas por hablar de mi persona. Nunca. Y crearon el instituto en contra mía. Aun cuando hablen de que les preocupa mucho la corrupción, pues ellos fueron también los creadores del Instituto de la Transparencia. Que miren el papelón. Ahora, de oficio, investigando si no violamos la ley, porque se dieron a conocer pruebas que tienen que ver con datos personales. Nosotros no perseguimos a nadie. ¿Sí? Bueno, no pasa de ser un hocicón salivoso, pues ha cometido muchos actos de corrupción. El primero, el cual confesó que él personalmente ordenó que dejaran en libertad a Ovidio Guzmán, es el primer caso en donde López exhibió que es un corrupto, pues ya había sido detenido por el ejército mexicano, y insolente ordenó que se dejara en libertad. El otro caso de corrupción es haber otorgado contratos a modo a prestanombres de sus hijos por conducto de un tal Amílcar Olam, el cual ha obtenido contratos millonarios y es prestanombre de su hijo Bobby y de Andy. Y ello se comprobó con el audio que sacó a la luz pública el grandioso y famoso y honesto incorruptible periodista Carlos Loret de Mola,
y le doy esos atributos porque ha sido el único periodista que se ha decidido a descubrir al narcopresidente como un corrupto. Y no ha desmentido absolutamente que sus hijos son corruptos y que él practica el nepotismo. Y otro caso de corrupción lo es la denuncia que hizo su hermano Arturo hace algunos años en contra de su propio hermano, así. Ya se le olvidó que nosotros lo apoyamos cuando no tenía ni para la gasolina. Es mucho su egoísmo. Si ha habido oportunismo, ha sido de parte de él. Su filosofía es que la filosofía del yo primero. Así es Andrés Manuel. Él no puede andar por el mundo echando culpas y diciendo de que, es que hubo fraude. Eso es lo que siempre dice él, hubo fraude. Y luego cuando le conviene se acomoda, ¿no? Y cuando se le conviene también se deslinda. Salieron grabaciones donde los hijos están paseando en yates, ¿verdad? Que usan tenis Louis Vuitton o que él usa trajes Hugo Boss, ¿verdad? Él ha sido cuestionado en varias ocasiones por su actitud tirana, por su actitud egoísta, que es un doble discurso. Él no es Dios para creer que tiene la verdad absoluta Andrés Manuel, ¿verdad? Se molesta porque su hermano Arturo, que va a cumplir 60 años y que es ingeniero civil y que sí trabaja, porque había que preguntarle a él de qué vive, ¿verdad? Yo vivo de mi salario, ¿verdad? Yo trabajo todos los días, soy ingeniero civil titulado y había que preguntarle a él, bueno, de qué vive desde que se dedica a la política. Bueno, voy a robustecer la denuncia de su hermano Arturo de que sus hijos son nepotistas porque andan en yates lujosos, utilizan ropas de marca, igual que el narcopresidente. Y otro caso de corrupción es el de haber regalado a los narcotraficantes su política de abrazos y no balazos, porque los deja impunes en todas sus fechorías, en todos sus delitos de más de 185,000 muertes dolosas de mexicanos. Y ello es una prueba indubitable de que López es un verdadero corrupto. Se le han exhibido pues 3 casos de corrupción. Existen muchísimos casos más, por ejemplo, el del fraude de más de 20,000 millones de pesos a Segalmex, en donde López no solamente protegió a Ignacio Ovalle, sino que además le dio chamba en su desgobierno. Se pueden decir otros casos, por ejemplo, el de haber permitido que murieran quemados 40 migrantes centroamericanos que estaban detenidos, estaban encarcelados en Ciudad Juárez, Chihuahua, por instrucciones de López, porque otro acto de corrupción es haber aceptado el indigno cargo de México, tercer país seguro, para retener la migración y evitar que entrara a los Estados Unidos de Norteamérica. Otro caso de corrupción lo es el haberse doblegado, el habérsele arrastrado y humillado al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al haberle prestado gratuitamente 28,000 soldados para cuidar sus fronteras, simplemente tronándole los dedos el señor Donald Trump. Otro caso de corrupción es el estar dilapidando el dinero de la nación en apoyos al gobierno del tirano cubano con más de 220 millones de dólares, millones de barriles de gasolina, toneladas de alimentos. Lo propio hizo con Salvador, con 150 millones de dólares. Con Belice, con Venezuela, autorizando por medio de su palera Alicia Bárcena que se les entregaran
$110 mensuales por 6 meses a los migrantes que fueron expatriados a su lugar de origen y además haberlos beneficiado con programas sociales. Otro dispendio lo es con Nicaragua, a quien también le dio millones de dólares. A Venezuela también hizo lo propio. En fin, que el narcopresidente no pasa de ser un hocicón deslenguado que debe ser castigado por los delitos tipificados en los artículos 220 y 221 del Código Penal Federal relativos al delito de nepotismo y tráfico de influencias, porque el hocicón narcopresidente tiene mucha cola que le pisen, y aquí sí cabe el refrán de que para tener la lengua larga hay que tener la lengua corta, y el narcopresidente, como lo descubrió su hermano, es un impostor, es un presidente fracasado y corrupto, y se puede hablar más de su conducta inmoral, de su conducta animalesca, porque él fue el responsable de la muerte de su hermano José Ramón al haberlo descubierto cuando tenía relaciones anormales, antinaturales con una yegua, y fue que lo mató, porque este individuo tiene una alteración mental de narcisismo y cree que es perfecto, que es impoluto y que es divino, y es tanto su odio hacia las personas que, como en el caso de su hermano, lo mató porque lo descubrió. En el caso de los que nos oponemos a sus canallescas acciones, López se convierte en el peor enemigo. Está el caso de la señora María Amparo Casar, que el motivo de su odio fue el que esta es la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, y además se exhibió un libro, se hizo la presentación por Héctor Aguilar Camín de un libro que se llama Los puntos sobre las IES, y que habla de las corruptelas de López y de sus hijos. Está también las denuncias de Carlos Loret de Mola, quien ha comprobado sus investigaciones con audios y demás elementos de prueba que López jamás ha rebatido. En fin, termino este comentario concluyendo que López Obrador es un individuo farsante, es un payaso de circo que a base de saliva quiere adoctrinar a todos sus paleros, que no tiene el apoyo nacional, sino que tiene el repudio de todo el pueblo de México, porque es un traidor a la patria. Muchas gracias.